Ya, listo chicos, entonces miren, bueno, la anterior semana ya terminamos todo lo que son grupos funcionales con respecto a compuestos oxigenados. Vamos a continuar, vamos a hablar netamente de compuestos nitrogenados. Su nombre ya lo indica, ¿no? En sí son compuestos que en su fórmula molecular vamos a encontrar este átomo de nitrógeno. Entonces hay igual una variedad de grupos funcionales que integran este grupo. Entonces, como les comenté, ¿no es cierto? Llamamos compuestos nitrogenados a todas las sustancias, ¿no? En este caso, orgánicas, que en su fórmula molecular, pues encontraremos nitrógeno. ¿Ah? Tenemos los siguientes grupos, ¿no? Aquí vamos a hablar de las aminas, de las amidas y de los nitrilos. Uno de los más conocidos es este compuesto, ¿no? Conocido como el amoníaco y prácticamente se obtiene de esta reacción química. Aquí la podemos observar, ¿no es cierto? Es un compuesto especial. Básicamente se obtiene de la reacción del nitrógeno con el hidrógeno, ¿no? Y como resultado, pues tenemos al amoníaco. Aquí está la reacción química, ¿no? De igual forma la podemos representar, ¿no? De diferente fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos la representación de la fórmula desarrollada del amoníaco, o también la podemos representar a través de Lewis, ¿no? La molécula del amoníaco. Ya, hay compuestos orgánicos nitrogenados que son de suma importancia. Por ejemplo, tenemos a los aminoácidos, ¿no es cierto? Estos grupos básicamente son importantes ya que a partir de estos se sintetizan las proteínas. ¿Ya? Entonces, básicamente, si nosotros analizamos la estructura, ¿no? De los aminoácidos, vamos a observar esto, miren. Vamos a observar básicamente la estructura del ácido carboxílico. Y de igual forma, vamos a observar el grupo amino. Por ejemplo, yo aquí les coloqué imágenes, ¿no? Imágenes de todos los aminoácidos. Pero un dato interesante es de esto, miren, que se conocen alrededor de 500 aminoácidos en la naturaleza, ¿no? Pero solo 20 de ellos básicamente intervienen en la síntesis de proteínas de los seres vivos. Solo 20 de ellos. Aquí yo les coloqué, ¿no es cierto? Los 20 aminoácidos se los divide, ¿no? 9 aminoácidos son esenciales. Y bueno, esto ya tiene que ver mucho con biología, prácticamente, pero si nosotros observamos bien en la fórmula, ¿no? La fórmula de estos compuestos, podemos observar básicamente que se encuentra, ¿no? La fórmula de un ácido carboxílico y de igual forma está integrado, ¿no? El grupo amino, NH2. Entonces, en todos estos aminoácidos vamos a identificar, ¿no? Observamos, ¿no? El grupo carboxilo o el ácido carboxílico y cómo se le integra el grupo amino, ¿no? El de NH2. Entonces, si observamos en todos, hay una similitud, ¿no? Pero seguramente en la fórmula pues va a variar. Entonces, eso es algo en común que tienen estos aminoácidos. También tenemos aminoácidos no esenciales. De igual forma, no podemos observar el grupo carboxilo, ¿no es cierto? La estructura del ácido carboxílico. Y de igual forma, el grupo amino, ¿no? Entonces, si observamos en todos, encontramos de esta estructura. Pueden haber, ¿no? Incluso uno o dos grupos amino, eso dependiendo del aminoácido que se está analizando. Ya, eso como datos, ¿no? Datos de este grupo, amino o amino. Ya, otro compuesto interesante es de esto, ¿no? La urea, que básicamente se la encuentra, ¿no? Se la encuentra en la orina, en la heces de algunos de los mamíferos. Entonces, ahí se lo encuentra. Entonces, miren, se obtiene a partir básicamente del amoníaco, ¿no? Y se lo utiliza mucho como un fertilizante para los cultivos, dado a su gran presencia de nitrógeno. Aquí les coloqué la reacción de síntesis, ¿no? ¿Cómo se sintetiza la urea? Entonces tenemos, miren, ¿no es cierto? Tenemos al amoníaco, se combina con el CO2. Como resultado tenemos al carbamato, que este es otro grupo funcional, amida, que bueno, más adelante lo analizaremos. Y el carbamato, básicamente a través de una reacción de doble reacción, ¿no? Se sintetiza y se forma básicamente lo que es la urea y agua. Entonces, bueno, esta es la ecuación de reacción
de la síntesis de la urea. Entonces, netamente ahora sí vamos a hablar de este grupo, ¿no? De las aminas. Ya, miren, básicamente se las considera, ¿no? Como derivados del amoníaco. Entonces nosotros ya vimos cuál es la fórmula del amoníaco, ¿no es cierto? NH3. Entonces prácticamente se sustituyen, ¿no? Se sustituyen los átomos de hidrógeno por lo que son grupos de alquilo o arilo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren, va a haber esta clasificación, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros sustituyamos un átomo de hidrógeno del amoníaco. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos al amoníaco. Si nosotros eliminamos, suprimimos un hidrógeno y añadimos un radical, ¿no es cierto? Puede ser un radical metil, un etil, un propil. A este compuesto nosotros los vamos a conocer como aminas primarias. ¿Ya? Si nosotros suprimimos, ¿no? Dos átomos de hidrógeno y le añadimos, en este caso, dos radicales, ¿no? Pueden ser arilos o alquilos. Los vamos a conocer como aminas secundarias. O si netamente nosotros, ¿no es cierto? Nosotros eliminamos los tres átomos de hidrógeno y añadimos tres grupos, ¿no? Grupos arilo-alquilos diferentes. Los vamos a conocer como aminas terciarias. Y entonces tenemos esta clasificación, ¿no? En aminas. Primarias, secundarias y terciarias. Aquí hay un ejemplo, miren, ¿no es cierto? Todas se derivan del amoníaco. Si nosotros eliminamos un átomo de hidrógeno, añadimos un radical, una amina primaria. Y se suprime dos átomos de hidrógeno, ¿no? Y se añaden dos radicales diferentes, una amina secundaria. O si netamente se suprimen los tres átomos de hidrógeno y se añaden, ¿no? Tres grupos funcionales alquilo-arila, serían una amina terciaria. Entonces tenemos esta clasificación. Vamos con la nomenclatura de las aminas, ¿ya? Entonces, miren, prácticamente van a provenir, ¿no? Provienen del grupo funcional, en este caso del hidrocarburo, y se añade la palabra amina, el sufijo amina, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el metilamina, ¿ya no es cierto? Este netamente sería una amina primaria, ¿no? Porque se ha sustituido un hidrógeno del amoníaco y se le ha integrado lo que es un radical metil, ¿no? Entonces aquí tenemos el radical metil y el NH2 que significa la amina, ¿no? Metil, amina. Ya, en el caso de que nosotros encontremos, ¿no es cierto?, varios aminas o varios radicales, vamos a utilizar prefijos de cantidad como lo hemos venido trabajando, ¿no? Di, tri, entonces, eso ya dependerá de la fórmula del compuesto. De igual forma, se antepone esta letra, ¿no? La N mayúscula, para indicar cuáles son los radicales que están integrados al nitrógeno, al átomo de nitrógeno. Entonces, miren, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, a una amina secundaria. Esta es una secundaria. Podemos observar que se han integrado dos grupos funcionales, ¿no? En este caso tenemos al etil y en este otro extremo tenemos al propil. Entonces, miren, se indica, ¿no? Se indica con una N mayúscula los radicales. Entonces, aquí observamos nuevamente, ¿no? De igual forma, respetamos el orden alfabético, ¿no es cierto? N-etil, propil, amina. ¿Ya? Aquí tenemos este ejemplo. Aquí les coloqué otro ejemplo. Miren, a partir del nombre, ¿no es cierto? Podemos formar el compuesto. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Me indica N-etil. Prácticamente se encuentra aquí, ¿no? N-etil, N-metil. Aquí va a estar el N-metil, ¿no? Aquí. N-metil. Propil, ¿no es cierto? Aquí se encuentra el radical propil, amina. Ya, en este caso, esta sería una amina terciaria, ¿no? Esta es una secundaria y esta es una terciaria, porque prácticamente se están integrando tres radicales diferentes. Ya, cuando las aminas primarias no forman parte de la cadena principal, se nombra como sustituyente de la cadena carbonatada con su correspondiente número localizador y el prefijo amino. También podemos encontrar este tipo
de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos un ácido carboxílico y a este ácido carboxílico se le está integrando un amino, ¿no? Un grupo amino. Entonces también podemos llamarlos de la siguiente manera. Ácido, ¿no? Recuerden que tiene la estructura de un ácido carboxílico. 2, ¿no es cierto? Se encuentra en el carbono 2 del grupo amino propanoico. Ácido 2 amino propanoico. Otro ejemplo, también podemos encontrar este tipo de compuestos. Ya, aquí les coloqué una imagen de ejemplos de aminas, ¿no? Aquí están, ¿no es cierto? Podemos observar, este es una amina primaria, el metilamina. Ya, este sería una amina terciaria, ¿no? Bien, tenemos en este caso tres grupos amino, ¿no? Perdón, tres grupos metil, tres radicales metil, trimetilamina. O también podemos encontrar en este amina secundaria, ¿no? Un radical metil, un radical etil. De igual forma indicamos, ¿no es cierto?, con la N mayúscula, N-metil, etilamina. N-metil, etilamina. Ya, este es un poquito, se podría mencionar, no tan complejo, ¿no? Pero si nosotros observamos, es una amina terciaria. Al nitrógeno se le están integrando tres sustituyentes diferentes, ¿no? Un propil, un metil y un etil. N-etil, N-metil, propilamina. En orden alfabético, ¿no? También se puede integrar un grupo alquilo, ¿no? Aquí encontramos el benceno. Ah, bueno, en este benceno pues tenemos integrado el grupo amino, ¿no? Se lo conoce como la fenilamina o a la anilina prácticamente. Y el que vimos anteriormente, ¿no? Tenemos el ácido carboxílico que se le puede integrar también un grupo amino. Ácido 2-amino propanoico. Ya, estos son ejemplos, ¿no? De la gran variedad de aminas que podemos encontrar. Entonces, miren, los grupos sustituyentes de las aminas primarias, secundarias o terciarias se representan mediante paréntesis, seguidos del nitrógeno y por último el hidrógeno. Entonces también podemos hacer lo siguiente, podemos integrarlos, ¿no? Podemos agruparlos a través de paréntesis. Ya, aquí les coloqué varios ejemplos, ¿no? Tenemos aquí al grupo metil, al radical metil, ¿no es cierto? Entre paréntesis, esto me indica que tengo dos metiles. Es una fórmula condensada. De igual forma se puede hacer con esta forma, ¿no? Cuando tengan el caso de tres metiles, el trimetilamina, se puede agrupar los radicales. Ya aquí hay otro ejemplo, ¿no? El butilamina, ya, en este caso tengo tres, ¿no es cierto? Más este carbono serían cuatro, el nitrógeno y el grupo amina. Entonces también se pueden agrupar, ¿no? A los radicales. Ya, bueno, esto ya son fórmulas semidesarrolladas, ¿no es cierto? El metilpropilamina. Eso también les indicaba que no importa, ¿no? Cuál es la dirección donde se encuentren los radicales, se pueden colocar en cualquier dirección, pero lo importante es colocar los enlaces, ¿no? Etilmetilpropilamina, ¿no es cierto? Aquí está el etil, el metil y el propil, y el nitrógeno pues indica que es una amina. Ya, ¿cuál es la importancia de este grupo? ¿No es cierto? Que prácticamente también sirven para la elaboración de vitaminas, ya que las vitaminas también son de carácter proteico, ¿no? Se derivan mucho de las proteínas. Entonces, esa es otra de la importancia que tiene este grupo, conocida como aminas. Ya, entonces, vamos a la práctica